Bienvenidos sean a este nuevo curso, esta nueva etapa. Vamos con redacción y literatura. Soy la profesora Elvia Raquel Boniche, quien va a impartir lo que es redacción y literatura. Bienvenidos. Bien, redacción. La redacción es el arte de expresar una idea, mensaje, pensamiento por escrito. Aquí le vamos a explicar un poco lo que es. Bien, le explico brevemente, como les expliqué lo que es la redacción, y para nosotros poder redactar tenemos que tomar muchas partes en cuenta. El primer módulo, como se dieron cuenta, era de gramática y ortografía, porque todo esto pues lleva un hilo, como quien dice, una concordancia para llegar a una buena redacción que sea clara, precisa y concisa, ¿verdad? Tenemos varios textos, pero vamos a hablar el texto y sus propiedades. Es que es una unidad completa de comunicación y que puede estar constituido por una o más oraciones. Bien, las propiedades del texto. Tenemos la adecuación, que es una unidad comunicativa, ¿verdad? Entre el emisor y el receptor. Tenemos la coherencia. En un texto debe haber coherencia. ¿Qué es la coherencia? Bien, la coherencia es una unidad temática. Como su palabra lo dice, debe haber coherencia entre lo que se está escribiendo, entre cuando nos estamos expresando, comunicando un mensaje. Este mensaje tiene que tener coherencia. No es que vamos a estar hablando de una cosa y nos trasladamos a otra y después volvemos a lo mismo. No, tiene que tener una coherencia desde que empieza el tema hasta que termine, ¿verdad? Cohesión es la unidad formal. La cohesión, entonces, es esa concordancia entre las palabras. Si estamos hablando en singular, en plural, los artículos también, o sea, todo tiene que tener una concordancia. Así que, en realidad, la redacción tiene que tener como esa estructura bien formada. Bien, la cadena semántica, tenemos tipos de textos, como les decía, hay diferentes, están los textos científicos, los textos instructivos, los textos públicos y los textos argumentativos. En esta clase, pues vamos a hablar sobre el texto expositivo. Es aquel que expresa una idea, un concepto, un hecho, de forma objetiva, con la intención de informar. Bien, cuando nosotros hablamos de texto expositivo, estamos hablando de algo objetivo, de algo que es real, de algo que aquí no cabe el sentimiento ni nada, es algo real, algo que pasó y se va a escribir lo que es. Tenemos, pues hay dos tipos, en esto tenemos los divulgativos y tenemos los especializados. Cuando hablamos de divulgativo es para el público en general. Cuando hablamos de lo especializado ya es un texto mucho más que tiene que ver científicamente, pero que es algo objetivo. Estructura del texto expositivo. Introducción, desarrollo y conclusión. Bien, cuando usted va a realizar un texto expositivo, usted empieza con una introducción. En la introducción usted va a redactar de lo que se va a hablar. Como quien dice, un pequeño abreboca, como uno dice, de lo que vamos a informar. En el desarrollo, entonces, usted va a desarrollar toda la temática. Todo lo que es depende de lo que se esté hablando. Y usted concluye en conclusión, usted va a concluir de todo lo que se habló, pues cuál es la finalidad del texto. Característica del texto expositivo. La redacción es objetiva, se escribe en tercera persona, ¿verdad? Cuando hablamos de tercera persona ya sabemos en singular él o ella, y en plural estamos hablando de ellos, ellas. Hace uso de un lenguaje claro y preciso, como les explicaba. Esto es claro y preciso. Aquí no hay sentimiento. Aquí se va a hablar de lo que es, del tema
claro lo que pasó con objetividad. Se apoya en el uso de recursos como conectores. Bien, la clase pasada se les habló de los conectores, porque se usa mucho cuando estamos redactando los textos, los conectores. Es muy importante. Ahora nos vamos a lo que es la literatura panameña. Bien, la literatura panameña está formada por el conjunto de obras publicadas a lo largo de la historia nacional. O sea, la literatura es un mundo, como se dice, pero nos vamos a enfocar en la literatura panameña. Bien, ¿qué viene en la literatura panameña? O sea, se habla de lo cultural, lo geográfico, lo socioeconómico. ¿Sí? Se inicia durante la época de la colonia, 1502-1801. La literatura es el alma del pueblo. Con ella las personas transmiten su vivencia, sus sentimientos y las realidades. Algunos historiadores consideran que incluso las llamadas cartas de relación de los colonizadores españoles y portugueses se refieren a la flora, la fauna y costumbres aborígenes y demás. Características de los territorios de América forman parte de nuestra literatura. Si ustedes ven nuestros escritores, pues dejan en sus libros todo lo que tiene que ver con nuestra independencia, con la construcción del canal. Todo esto es literatura. También tenemos los que escriben poema, novela. También se habla mucho pues de lo que es nuestro país. Hasta en las poesías, los escritores dejan plasmado lo que ellos vivieron, las vivencias, lo positivo, lo negativo. Todo esto es literatura. Tenemos la literatura temprana. El historiador y ensayista panameño Rodrigo Miró, 1912-1996, cita a Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés como autor de la primera obra literaria panameña y natural de las Indias en 1513. Bien, cuando hablamos de literatura temprana, en esta literatura temprana nuestros escritores son bastante jóvenes, por eso se dice literatura temprana. Bien, posee universalismo cultural, utiliza todas las fuentes de la literatura universal, se escribe en diversos ritmos, versificaciones y estilos. Incorpora temas orientales, clásicos y medievales. Se ajusta a la tradición, ruptura, tendencias a lo largo del siglo XX, ¿verdad? Como le hablaba ahí de las poesías. Bien, en la literatura nosotros podemos encontrar desde nuestros inicios, cuando existe la separación, la independencia, pues se sigue escribiendo, como quien dice del antes y después. Bien, entonces para culminar, pues tenemos que uno de lo que está en nuestra literatura, un poema muy importante, es el llanto de la muerte de Enrique Enrique. Es la antología. En esa antología hay una cantidad de poemas que se refieren a todo lo que es nuestro Panamá y pues los incentivo a que es bueno leer nuestros libros de toda la historia de nuestro país, qué sucedió desde los siglos XVII, XVIII, desde la independencia, la separación, porque es bueno que como panameños nosotros estemos, como quien dice, uno sepa de todo lo que aconteció desde lo anterior hasta lo actual. Eso es lo bello de la literatura y eh, es un género, pues también es género, poesía, ensayo, bueno, todo esto envuelve la literatura. Muchas gracias.